El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Una herramienta eficaz para entender el mundo. Sátira, derecho y algo más. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Sátira, Aduanas y Comercio, la emisión correspondiente al día de hoy, 28 de octubre del año 2019. Nuevamente estamos aquí con ustedes a fin de platicar algunos tópicos relacionados con una visita domiciliaria. Antes de empezar, quisiera, el día de hoy estoy aquí solo en cabina, dado que nuestro compañero y amigo Víctor Barrios se encuentra un poquito delicado de salud. Nuevamente estos cambios de clima siempre nos afectan. Eso de tener en un solo día todas las estaciones del año, pues bueno, viene a complicar un poquito nuestro sistema respiratorio y es el caso del compañero. Quisiera mandarle un saludo a donde quiera que se encuentre y que esperamos su pronta recuperación para que nos pueda seguir acompañando aquí en el programa. Ok, pues bueno, vamos a empezar a darle continuidad a lo que veníamos platicando en semanas anteriores respecto de cómo atender una visita domiciliaria en materia de comercio exterior. Ya habíamos platicado ahí de algunos tópicos relacionados con nuestro día 1 en una auditoría y bueno, pues seguimos con este día 1 que es, creo yo que fundamental este día 1 en una auditoría, porque ello nos va a permitir llevar a buen puerto el enfrentar una facultad de comprobación con la autoridad aduanera. Entonces, por eso es que nos hemos extendido un poquito, porque como se habrán dado cuenta, pues bueno, han surgido sobre la marcha y sobre los comentarios de su servidor y del compañero Víctor, pues han generado que esto se vaya extendiendo, dada la complejidad y dado la importancia, insisto, en que tiene este día 1 en una auditoría de comercio exterior. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de esta auditoría y bueno, algo que tenemos que considerar y que es importante resaltar es que como parte de este día 1 es importante que estemos al tanto de lo que está pasando en nuestro domicilio. Es bien importante, ya decíamos, que una persona que conozca la empresa esté atendiendo la misma, poner mucha atención en los pormenores de la diligencia, no dejar que los auditores pues hagan lo que quieran, dado que están dentro de mi domicilio. Entonces tengo que proteger mi domicilio, porque es una disposición constitucional el que mi domicilio es inviolable y por lo tanto, bueno, se requieren ciertos requisitos para que para que el hotel pueda entrar a mi domicilio y bueno, ya estando adentro, bueno, entonces tengo que tomar las medidas correspondientes para que se respeten todos mis derechos fundamentales relacionados con esta garantía de seguridad y certeza jurídica. Entonces, algo que tenemos que considerar es que de todas las actuaciones o de todo lo que suceda en mi domicilio, pues bueno, se tiene que levantar un acta
un acta debidamente circunstanciada, en donde se van a plasmar todos lo que vaya pasando en el domicilio. Si hubo interacción o hubo requerimientos con el contribuyente, no solo de documentación, sino de ciertas peculiaridades en relación con lo que ahí se encuentre, pues bueno, eso tendrá que formar parte fundamental de esta acta que se esté levantando por parte de los auditores. Y entonces ahí viene a mi cabeza una diligencia alguna vez atendida por ahí por algunos colegas, en donde el auditor pues dada la hora que ya estaba muy avanzada la hora, ya era noche y bueno, pues la diligencia se había extendido un poco, el auditor decidió, por así creerlo conveniente, pues suspender la diligencia y valga la expresión, clausurar o encadenar, literal, porque fue encadenar, encadenó el domicilio, ¿no? Por fuera, o sea, salió todo mundo que estaba en la diligencia, los sacó del domicilio y con una cadena y un candado que le puso a la puerta, pues ya no se permitió el acceso a nadie, ¿no? Entonces, esa actuación por parte del auditor pues es a todas luces ilegal, porque además de haberlo hecho como lo hizo, como ya se los platiqué, no lo asentó en ningún lado, simplemente de mutuo propio y abusando, creo yo, de su autoridad en ese momento, cerró, bueno, ya decíamos, encadenó el domicilio y citó de manera verbal a quien estaba atendiendo a la diligencia y a los que estaban interviniendo, ya sea como testigos o la propia gente del equipo auditor, pues fueron citados para el día siguiente y continuar con la diligencia. Lo cual, insisto, a todas luces es ilegal, porque esto no se plasmó en un acta. Y la ley, el Código Fiscal de la Federación nos dice que se debe levantar un acta por cada una de las veces que el auditor acuda al domicilio del visitado. Y entonces, todas estas circunstancias que suceden, pues bueno, deben de ser asentadas en un acta, y entonces si la voluntad del auditor en ese momento fue suspender la diligencia por cuestiones de horarios, por cuestiones que él consideró importantes para seguir con su tarea, bueno, pues debió haberlo asentado en un acta e incluso asentar que cerraba el domicilio con un candado y una cadena, identificando pues debidamente de qué candado se trataba o lo digo, los pormenores de lo que estaba sucediendo, para después continuar al día siguiente y citar en la misma acta a su equipo auditor y al contribuyente para el día siguiente, lo cual no hizo y bueno, insisto, es una ilegalidad y una irregularidad porque el auditor no siguió el procedimiento que está obligado a cubrir. Entonces, esa parte es importante que la recordemos, y además es importante mencionar que en comercio exterior, en la materia de comercio exterior, son hábiles todos los días del año y las 24 horas del día. Por lo tanto, una vez iniciada una diligencia en materia de comercio exterior, esta no se puede suspender, salvo alguna causa justificada y debidamente así asentada en un acta. Entonces, el auditor en este caso que les platicaba no cumplió con este mandato, porque la propia orden con la que se inicia este procedimiento de fiscalización denominado visita domiciliaria así lo establece, ¿no? Que son hábiles todos los días y las 24 horas. Por lo tanto, pues bueno, ¿por qué no lo hizo así?
pues bueno, se desconoce por qué lo hizo de esa manera y por qué asumió esa actitud de clausurar o encadenar, como les decía, el domicilio y que al día siguiente nadie entrara hasta que él acudiera a esa cita y el contribuyente y todos entraran de manera conjunta al domicilio, lo cual, insisto, es una ilegalidad. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ahora, ¿a qué se refiere y qué es eso de circunstanciar debidamente en el acta lo que está pasando? Bueno, pues circunstanciar implica que se tendrá que desarrollar en dicha acta los hechos tal y como fueron sucediendo. El auditor tiene que tener una habilidad para plasmar en el acta todo lo que fue pasando en el transcurso de este día 1, desde que llegó y a qué hora llegó, y que cumplió, como ya decíamos, con el horario del citatorio que me dejó un día anterior, debe de cumplir con el horario que a la hora que me citó, y así lo debe de plasmar en el acta que esté levantando. La hora a la que me citó debe coincidir con la hora que se inicia la diligencia ya propiamente en el domicilio. Tendrá que circunstanciar o detallar debidamente cuáles son las características del domicilio, tanto externas, ¿sí? Las características externas del domicilio, como las características del interior del mismo domicilio. Tendrá también que plasmar en el acta cómo se identificó con el contribuyente que se pretende auditar, que requirió la presencia del representante legal por virtud de la citación que se le hizo el día previo, cómo se cercioró de que no estaba, quién le atendió y le manifestó la ausencia del representante legal, para así dar lugar a atender la diligencia con quien se encuentre en el domicilio. Aquí estoy, perdón, parece ser que no se escucha muy bien, me están por aquí llegando algunos mensajes, perdón la interrupción, de que se está escuchando muy bajo el audio, entonces ya ahorita aquí el equipo técnico se va a encargar. Bueno, seguimos. Entonces, esa circunstanciación es muy importante que nosotros como contribuyentes estemos pendientes de que pues se cumpla con esta circunstanciación. Insisto, es un trabajo del auditor y nosotros simplemente estaremos vigilantes de que esto esté sucediendo así, y si no sucede como lo mandata la legislación correspondiente, pues bueno, ya tendremos un elemento más de impugnación para nuestro probable medio de defensa en la materia, ya sea recurso de revocación o juicio de nulidad. Entonces, tiene que circunstanciar, insisto, debidamente las etapas por las que va pasando esta diligencia. Debe de circunstanciar también debidamente, al hacer el recorrido, debe hacer constar que hizo un recorrido por las instalaciones de mi empresa, de mi planta, y lo que ya platicábamos en programas previos, bueno, en el acta deberá hacer constar que se encontró la maquinaria, que se encontró la mercancía de procedencia extranjera, todo lo que haya visto y que corresponda en ese momento levantar un inventario, porque así lo considere pertinente para posteriormente requerir la documentación que acredita la legal importación, tenencia o estancia en el país de la maquinaria o de la materia prima o de la mercancía, debe hacerlo constar debidamente en esa acta, poniendo cómo fue que encontró la mercancía, y realizando el inventario correspondiente,
Y aquí es la parte que decíamos, muchas veces dada la complejidad de inventariar un volumen de mercancía importante, o por pues, circunstancias de especialidad de la mercancía o de la maquinaria, pues bueno, se requiere ahí de alguna pericia en especial, y bueno, eso va a ir retrasando esta diligencia de levantamiento de inventario, y bueno, en consecuencia esta no se podrá suspender, pues porque el auditor debe de llevarla a cabo en un momento, o sea, ya iniciada no la puede suspender, y menos cuando hay mercancía de procedencia extranjera, porque, insisto, no hay un impedimento por cuestión de horario o de día, ¿no? Si la diligencia empezó un viernes y bueno, no se alcanzó a terminar porque es mucha mercancía, pues tendrá que seguir los días que sean necesarios, salvo, ¿no? Pues hago el hincapié, salvo alguna situación extraordinaria, pero no tendrá que ser relacionada con el tiempo o el día en que se esté llevando a cabo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. El inventario, ya lo decíamos, tiene que ser vigilado por nosotros. No podemos permitir que el auditor asiente lo que a su leal y saber entender es la mercancía. Por eso es importante el acompañamiento de alguien de nuestra empresa para irlo llevando, ¿sí?, de manera correcta, y vaya inventariando la mercancía como debe de ser, ¿no? Y todo esto, bueno, tiene que asentarlo el auditor en un acta bajo ciertas características que permitan identificar la mercancía y distinguirla de otras. Entonces habrá una serie de columnas en donde nosotros, el auditor ya lo puede traer una idea, pero nosotros tenemos ahí que ser muy coadyuvar con él para que se pongan, si consideramos que se deben de poner más columnas o columnas que inviten a precisar con mayor detenimiento mi mercancía, hay que sugerirlo, ¿sí? O incluso si hay alguna resistencia por parte del auditor, bueno, someter a su consideración una columna de observaciones donde podamos nosotros como contribuyentes hacer ciertas precisiones a la mercancía o a lo que se está inventariando. Esto es importante, que tengamos esa labor de entendimiento con el auditor para que la diligencia se vaya llevando en los mejores términos. No se trata de pelearnos con el auditor, simplemente, ni tampoco de estar sopesando su trabajo o prejuzgando su trabajo, sino simplemente tiene que ser una labor de entendimiento conjunto, una labor de coadyuvante del mismo auditor, sin que se entienda que pues, estoy tratando de ponerle el pie o de juzgando su trabajo si está bien o está mal. No, simplemente tengo que hacerle entender al auditor que está en mi domicilio y que por lo tanto tengo que estar vigilante de lo que esté pasando. Algo que pasa muy constante en estas diligencias y en el acta como tal es que dada la complejidad o dado el volumen de mercancía, muchas veces se hacen equipos de trabajo. El auditor en jefe o el que va a cargo de la auditoría, al ver que el volumen de la mercancía es importante, forma grupos de trabajo para que se vayan levantando el inventario en grupos. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, que se distribuyen en todo mi domicilio, en toda mi bodega, a fin de terminar más rápido. Y no estamos peleados con esta forma de trabajar.
creo que es interesante y puede resultar efectivamente en un inventario muy rápido, pero si yo como empresa, como contribuyente que estoy atendiendo la diligencia, no puedo o no tengo la capacidad para poner a una persona de mi empresa con cada uno de los equipos, pues entonces hay que poner las cartas sobre la mesa y pues solamente que haya un equipo de trabajo. Nos tenemos que ir a nuestra primera pausa. Regresamos en un momento más para seguir con esta acta, ya propiamente lo que es el acta de inicio de nuestra auditoría. Regresamos. No te apartes de Sátira, Derecho y algo más. Regresamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño: ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Regresamos, amigos. Regresamos para continuar con el programa del día de hoy, no sin antes hacerles la cordial invitación para que acudan a las instalaciones de la Facultad Judicial de Derecho Tributario y pregunten o se informen respecto de la oferta educativa que tiene esta institución, tanto en el tema de licenciaturas como en las maestrías. Tenemos oferta académica de la licenciatura de Derecho y de Contaduría en sus diversos turnos, como es el matutino, vespertino y sabatino. Las maestrías que está impartiendo esta facultad es la maestría en Derecho Tributario, Derecho Constitucional y Amparo y Derecho Penal Adversarial, también en sus distintas modalidades, ya sea sabatina o mixta.
También estamos, ya acaba de iniciar con este ciclo escolar en septiembre, la maestría en Derecho Familiar y la especialidad de Justicia Penal para adolescentes, también en su modalidad sabatina y mixta. Los invitamos a que acudan aquí a las instalaciones de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, ubicadas en Revillagigedo 108, aquí en la colonia Centro, muy cerca del Metro Valderas. Los invitamos a que acudan y se puedan informar de esta oferta educativa. Bien, continuamos entonces y estábamos viendo el tema de cómo generalmente los auditores se organizan para levantar el inventario que formará parte del acta de inicio que se levanta para hacer constar todo lo que está sucediendo, todo lo que sucedió en este día 1. Entonces estábamos con el inventario, el auditor pues muchas veces trabaja así en grupos a efecto de que el inventario sea más rápido. Entonces les decía yo que tenemos que tener cuidado en el desarrollo de este inventario, designando a una persona en la empresa. Pero en el momento en que el auditor empieza a distribuir a distintos grupos de auditores en el interior de mi domicilio, a efecto de terminar más rápido, ¿no? Y distribuirse o dividirse la mercancía en bloques, ahí tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Tenemos que designar a una persona de nuestra empresa para que esté pendiente de lo que se está asentando en ese inventario. Si no tenemos la capacidad, les decía yo, de tener a personal de la propia empresa en los diferentes grupos de trabajo que conforma el auditor, pues entonces es momento de así manifestarlo, hablar con el auditor en jefe y decirle, pues mira, no tengo la capacidad, a mí me interesa mucho el levantamiento de este inventario porque de él depende el que te vayas a llevar o no mi mercancía. Por lo tanto, tengo que estar pendiente, tengo que poner a una persona de mi empresa que conoce la mercancía y pues para que esté pendiente de lo que estás asentando y trabajar de manera conjunta. Como no lo tengo, pues entonces pues trabajaremos solo en un grupo y pues digo, nos vamos a tardar más, sí, pero no tengo otra alternativa, no puedo apoyarte en ese sentido. Entonces, esto, insisto, se tiene que platicar desde el principio con el auditor que vaya al frente de la auditoría, a efecto de no entrar en un conflicto que nos complique la diligencia. Siempre es sano pues convivir con ellos de manera adecuada. Sé que hay veces no se puede, hay auditores muy complicados, muy con criterio muy corto, y entonces ello nos va a impedir llevar a cabo esto, pero tratemos de llegar siempre a un consenso con el auditor. Entonces, así tendríamos que llevar la diligencia. Si tengo la capacidad, bueno, en varios grupos; si no la tengo, pues con la pena. El auditor no me puede obligar a hacerlo así, eso hay que dejarlo muy claro. Tengo yo derechos como contribuyente y entonces, por lo tanto, tendré que poner las cartas sobre la mesa. No olvidemos que están en mi domicilio, y en mi domicilio, aunque se oiga feo, pero en mi domicilio mando yo, y por lo tanto yo tengo que poner las reglas bien claras de cómo se van a llevar a cabo las cosas. Sí va a haber confrontas, sí se va a tornar complicada la situación, pero insisto, estás en mi domicilio. ¿Tú eres autoridad? Sí eres autoridad, y no estoy menospreciando ni haciendo menos tu autoridad. Sí la respeto, sí te di acceso, pero tienes que cumplir con las reglas que yo estoy poniendo. Por lo tanto, ya veíamos en otros programas también que si muchas veces
inicia o llegan, como no conocen el domicilio por dentro de los auditores, pues bueno, llegan 2 o 3 personas, las cuales tendrán que estar debidamente identificadas. Ya lo decíamos, me tendrán que mostrar su identificación y eso lo tendrán que asentar en el acta. Pero cuando ya hacen el recorrido y se dan cuenta de que la mercancía o las máquinas son un volumen importante, es cuando piden auxilio a sus oficinas para que vaya más gente a ayudarles a hacer esta labor. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues que va a entrar gente nueva, ¿sí?, a mi domicilio con la intención de trabajar más fluido, vamos a llamarle así. Y bueno, ¿qué pasa con estos auditores nuevos? Pues también tendrán que cumplir las mismas formalidades como lo hicieron los primeros que entraron. Tendré yo que cerciorarme que son entes de la autoridad, que están debidamente facultados en la orden de visita que ya se me dio, que ya la tengo yo en mis manos y por lo tanto ya podré ver que esas nuevas personas están autorizados en el documento. Les tendré que pedir su identificación, su constancia de identificación, y tendrán que identificarse conmigo. De otra manera, creo yo que lo correcto es que no pudieran colaborar en el acto, y si lo van a hacer, pues bueno, también tendrán que firmar el documento, así sean 20, 30 personas las que se están apersonando en mi domicilio, pues las mismas, si van a participar en la diligencia, tienen que firmar el acta. Necesariamente tendríamos que cumplir con eso, con ese requisito, para estar en un plano de legalidad a cumplir por parte de la autoridad. Entonces, ojo con eso, hay que hacer que los auditores lo hagan, y si no lo quieren hacer, pues qué lástima, que entonces que lo hagan únicamente los que vayan a estar allí en mi domicilio. Es algo un tanto cuanto complicado, pero sí podemos lograrlo. Yo creo que sí podemos lograrlo porque es un derecho fundamental, la seguridad y la certeza jurídica que nos debe brindar la autoridad. Entonces hay que pugnar por hacerlo. No está mal que lo hagamos ni que le hagamos hacer ver al auditor esta situación. Hay que hacerlo, hay que estar muy pendientes, no dejar la auditoría que vaya caminando sola, no. Tenemos que estar muy, muy pendientes. Entonces, una vez que ya se hizo este inventario, el paso siguiente será que el auditor me tendrá que requerir la documentación con la cual yo pueda acreditar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías. Entonces, si ya yo me encargué como contribuyente de estar trabajando de manera conjunta con los auditores, en teoría no debo de tener ninguna dificultad para presentar la documentación correspondiente. Entonces ellos me van a requerir y yo tendré que entregar la documentación correspondiente con el ánimo de que ellos puedan valorarla en cuanto a si acredito o no con esa documentación la legal importación, tenencia o estancia, y pasar a una siguiente etapa. Entonces, como parte de este cumplimiento o este compliance del que ahora ya se habla en todas las materias, no solo en la penal, sino ahora ya se habla pues casi en todas las materias de un compliance, tenemos que precisamente tener este compliance en las empresas a fin de permitir que yo no tenga ningún problema con la autoridad. El cumplimiento que se demuestre la autoridad esté al 100%, y entonces esta entrega de documentación a que hago referencia, pues en teoría no se me tendría por qué complicar si estoy en un tema de compliance. Si no estoy en un tema de compliance, pues bueno, ya decíamos, estamos a sus órdenes, tanto el maestro Víctor como su servidor, a fin de lograr que las empresas se metan en este tema del compliance. Nos tenemos que ir a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos para seguir platicando de este tema.
No te apartes de Sátira, Derecho y algo más. Regresamos. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Porque todo empresario debe estar informado sobre los acontecimientos fiscales, en Contacto Fiscal guiamos al contador respondiendo a todas las dudas que surgen en el mundo laboral. Contacto Fiscal, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Continuamos, amigos, con este último bloque. Ya se nos volvió a ir el tiempo muy rápido, pero vamos a seguir con este tema de cómo atender una visita domiciliaria de comercio exterior. Bien, entonces estábamos comentando ya el tema de donde en este mismo día 1 se puede abrir de manera paralela otro procedimiento derivado de el inventario que realizan los auditores. Puede darse un supuesto en donde yo no acredito la legal importación, tenencia, estancia de la mercancía que inventariaron. Y existe la posibilidad de que si el auditor considera que no cumplí con la documentación o que la documentación no acredita la legal importación, estancia de tenencia en el país, se va a iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera que va a estar o va a llevarse a cabo de manera paralela a mi visita domiciliaria. Ello no implica que mi visita domiciliaria vaya a terminar, sino que, se abre una vertiente más que implicará que yo tenga que proporcionar documentación para acreditar que esa mercancía está legal en el país. Pero antes de pasar a este procedimiento paralelo, no quisiera pasar un punto interesante.
Como parte de esta acta que ya decíamos se tiene que levantar, tiene que haber la presencia de 2 testigos. Testigos que tendrán que ser nombrados en primera instancia y a petición de la autoridad, tendrán que ser nombrados por el visitado, por la empresa, por el contribuyente que está haciendo materia de esta facultad. Tendrá que nombrarlos, tiene el derecho primigenio de poder nombrarlos, ¿sí?, en una primera instancia, insisto, a requerimiento de la autoridad. Y si es que yo como visitado me niego a nombrarlos porque tal vez no cuenta con gente que quieran fungir como testigos, pues bueno, ya le queda el derecho ahora a la autoridad para nombrarlos ante mi negativa o porque no cuento con personas que puedan fungir como tal. Entonces ya la autoridad entrará ahí en acción y tendrá que nombrar a 2 testigos. ¿Qué pasa con los testigos o cuál es el objetivo de que esta diligencia o de que en esta acta participen esos testigos? Bueno, el objetivo es que se cercioren de que los hechos que están sucediendo, pues bueno, se estén llevando a cabo de manera, pues vamos a llamarlo, sin contratiempos. Son testigos que están viendo en todo momento y que deben de ver en todo momento la actuación de la autoridad, que estén vigilantes de que no haya abuso por parte de la autoridad y que no haya tampoco pues un tipo de agresión, vamos a llamarlo así. O sea, son testigos, son quienes están en presencia de los hechos y al final tendrán que firmar también el acta que levanten la autoridad y también están en su derecho o deben leer el contenido del documento, insisto, porque ellos finalmente darán fe de lo que está pasando y de las relaciones que se están dando entre la autoridad y el contribuyente. Entonces sí es importante, sí es un tema importante, lo mandata así las reglas de las visitas domiciliarias en el Código Fiscal, así lo requieren y obligan a la autoridad a hacerlo. Primero a requerirlos y a falta de nombramiento por parte del contribuyente lo tendrán que nombrar las autoridades. Entonces, aquí el contribuyente deberá buscar que esas personas pues efectivamente también coadyuven, ¿no? Coadyuven con el contribuyente pues a que esta diligencia se lleve a cabo en los mejores términos y de estar vigilantes de lo que está pasando. Deben de intervenir, creo yo, de manera activa también, viendo y observando los hechos. O sea, son observadores de lo que está pasando en el domicilio. Tienen que ser testigos presenciales, no pueden ser testigos que solamente pues sean nombrados y después se vayan por allá a seguir trabajando y al final sean llamados para firmar el acta. Yo creo que ese no es el objetivo. También el testigo tiene que ayudar y máxime que yo los puse, o sea, yo contribuyente, si yo los estoy poniendo, pues entonces también quiero que me ayuden y que coadyuven conmigo a que las cosas se lleven de la mejor manera y obviamente defendiendo mis derechos. Entonces sí es importante nombrarlos. Si no se cuenta con las personas que nos puedan auxiliar, pues bueno, tendremos que declinar ese derecho y que la autoridad lo haga. Aquí que tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado en el sentido de que muchas veces cuando le dejamos este derecho a la autoridad están cometiendo un grave error las autoridades. ¿Por qué? Porque están nombrando a personal que forma parte de la misma autoridad
personal que muchas veces viene también señalado en el acta, en la orden de visita domiciliaria como personal autorizado para llevar a cabo también diligencias en mi domicilio, y por lo tanto pues no se puede ser juez y parte, ¿no? Desde mi punto de vista, un auditor señalado en la propia orden para actuar en mi domicilio pues no puede ser testigo, porque pues precisamente el testigo debe ser una persona, si bien es cierto que tiene que estar, pero también tiene que estar dotado de cierta imparcialidad, porque ¿qué va a pasar si, digo que no se ha dado el caso, pero imagínense ustedes que en una diligencia de estas haya una agresión por parte del personal auditor hacia el contribuyente? Evidentemente el testigo pues no va a decir nada y va a permitir. ¿Por qué? Pues porque está del lado de la autoridad. Entonces tenemos que tener cuidado. Sin embargo, si lo están haciendo, pues que lo sigan haciendo, porque nosotros ya tenemos con este actuar de la autoridad, tenemos ya un elemento más para mi impugnación, y es el hecho de que ese testigo pues sea personal de la autoridad. Entonces no podemos, eso no puede ser. A lo mejor vamos a tener que soportar esa carga, sí, si nos damos cuenta de que eso está pasando, porque muchas veces, dada la dinámica de la diligencia, pues es difícil darse cuenta, pero si nos damos cuenta en el momento, hay que dejarlos, hay que dejar que sigan actuando con esa ilegalidad por delante, y seguir nosotros con lo que estamos haciendo, vigilantes y atentos. Si no nos damos cuenta, pues bueno, se desarrollará la diligencia y tal vez hasta la impugnación nos daremos cuenta de ello, porque sí, sucede que no nos damos cuenta hasta que no nos metemos a un análisis concienzudo de las actas y particularmente de esta acta de inicio, y entonces pues ya sale el argumento, ¿no? Ya sale el argumento de que el testigo fue o es que es personal de la autoridad, y bueno, ya se convirtió en juez y parte al mismo tiempo. Entonces hay que dejarlos, insisto, sí, hay que tener cuidado, pero ya les habíamos platicado desde hace muchos programas que muchos de estos tópicos hay que quedarnos callados, ¿no? A veces nos conviene quedarnos callados porque esto nos va a servir para tener una defensa adecuada. Entonces ahí está el tema de los testigos, tienen que existir y ser plasmada su presencia en el acta, sus nombres, identificarse con una identificación, valga la expresión, y asentarse en el acta que fungen con ese carácter. Si son de mi empresa, ya decía yo, pues hay que meterlos al aro de este asunto para que funcionen como deben de funcionar, como unos testigos vigilantes y cerciorándose en todo momento de que los hechos sucedan como deben de suceder, y así se plasme además en el acta, porque además la tienen que firmar. Entonces ahí está el tema de los testigos. Seguramente por ahí hay mucho de qué hablar respecto de los testigos, pero formarán parte ya propiamente de mi impugnación. Ahorita no se me viene a la mente otro tópico en relación con los testigos, solo ese que ya les comentaba, ¿no? Ponen como testigos a personal facultado para realizar esta visita domiciliaria, lo cual considero no es correcto. Nos volvemos a meter en el tema de nuestra documentación, que ya no nos queda tiempo propiamente, entonces seguiremos con este tema en el siguiente programa para ya ver la vertiente propiamente de qué pasa si esta mercancía es embargada por parte de la autoridad, al considerar que con la documentación no se acredita su legal importación, tenencia o estancia, y ahí surgirán otra serie de tópicos también interesantes
que podemos comentar en relación en específico con este procedimiento paralelo, porque decía yo, no se acaba la visita, sino tendré que seguir atendiendo la visita y de manera paralela tendré que seguir el procedimiento administrativo en materia aduanera que se me va a iniciar derivado de que no acredité la legal estancia. Entonces ahí entraremos en otros temas ya también muy álgidos y muy interesantes, pero por virtud del tiempo pues nos tendremos que hacerlo la próxima vez que nos veamos por aquí en cabina. Les agradezco mucho su atención, los invitamos a que sigan la programación de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, que acudan a efecto de informarse de la oferta académica y pues estamos a sus órdenes para cualquier situación, pregunta, comentario, estamos a sus órdenes. Su servidor Daniel Cabrera se despide este día y estamos a sus órdenes en los teléfonos